vamos con un vídeo donde le vamos a dar mucha importancia a su historia porque, como ya he dicho, es uno de los equipos más laureados, tiene 10 ligas, tiene también copas, ha llegado a una final de Copa de Europa y es un histórico, tanto en los 60 como en los 70, pero a lo largo de su historia. Si consigue volver a Liga en esta temporada, será su temporada número 71, así que estamos hablando de un equipo que merece estar en la Liga y sobre todo peleando no por las zonas bajas. Ya hemos visto que ha ganado ligas, es un club que nace en 1933, aunque antes había empezado también a juntarse una de las empresas de la zona, el grupo Casino. Empezó como una organización de empleados, al final se profesionalizó y arranca, como digo, en 1933 con el nombre que conocemos hoy, que es el Saint Etienne. Arranca su camino en la segunda división, continuará ahí varios años, incluso en los años 40, la década de los 40 con la guerra, siguen jugando y luego se estabiliza y pese a algunos problemas económicos y haciendo buen trabajo en las categorías inferiores y en la cantera, sobre todo para abaratar costes y que pueda salir adelante, en la 45-46 consiguen un subcampeonato en primera que va a marcar lo que iba a venir en los años posteriores. En los años 50 llega al banquillo Jan Snella, uno de los tres técnicos que yo creo que van a marcar un poco la historia de el Saint Etienne. Se ocupa del banquillo toda la década de los 50, luego veremos que tiene otro intento que también vuelve y se hace campeón. En esta primera etapa son 9 temporadas y consigue el primer título del club, que es la Copa Charles Dragó del 55, y consigue también el primer trofeo de liga del Saint Etienne en la 56-57. Esto les dio acceso a Copa de Europa por primera vez, donde quedaron eliminados contra el Rangers en la ronda preliminar. En los 60 comienzan la que va a ser las 2 décadas más brillantes, comienzan bien con una final perdida ante el Mónaco y sin perder la categoría. Hasta aquí todo bien. En el 64 llega su segunda liga, de nuevo con Jan Snella, que volvió a ser técnico del Saint Etienne. Aquí iba a comenzar la época más laureada del club. Snella estuvo 4 temporadas y vuelve a levantar la liga en la 66-67, tercera liga que consigue el entrenador con el equipo verd. A partir de aquí parecía que no se podía superar esto, pero entra en el club Albert Batous en el banquillo del Saint Etienne y va a conseguir 3 ligas consecutivas, aparte de la que ya había sumado, entonces eran 4 consecutivas sumando la de Snella. Del 68 también ganando la Copa de Francia hasta el año 70 con otro doblete. 3 ligas, como digo, consecutivas, y en el año 72 llega al banquillo el que para mí, viendo la historia y leyendo algunas noticias de cómo se ve al club desde fuera, el entrenador más histórico del club, Robert Hervin, que vuelve a llevar al equipo a lo más alto. Consiguen levantar 3 ligas consecutivas de nuevo, del 74 y 75 con dobletes también Copa y Liga, y en el año 76 haciendo el mejor año de la historia en la Copa de Europa, ya que consiguen llegar hasta la final, que pierden contra el Bayern de Múnich. Era el mayor logro de la historia del Saint Etienne y esta hazaña dejó una curiosidad, y es que el presidente de Francia, a su regreso de la final, les hizo pasear a todos los jugadores por los campos elíseos a modo de orgullo nacional y paseando al fútbol francés, porque habían hecho un hito que iba a ser histórico. En el año 78 se empieza a intentar rejuvenecer la plantilla, porque había unos años en los que parecía que el equipo se frenaba un poco en su evolución. Entran jugadores como Platini o el neerlandés Rep, lo hemos visto, ha sido Pichichi en mundiales con Países Bajos, y funcionó, ya que llegaron hasta los cuartos de la Copa de la UEFA. Unos años después, en el 81, todavía con Hervin en el banquillo, habían vuelto a ganar la liga, la 10ª, la que les permite ponerse una estrella en el escudo. Estos en Francia dejan ponerte una estrella cuando tienes 10 ligas, en este caso es la 10ª del Saint Etienne, y luego en el 82 iba a cerrar su etapa de 10 años en el Saint Etienne Robert Hervin, perdiendo la liga por solo un punto. Como digo, va a ser el entrenador más laureado y más recordado del club, y desde entonces, pese a algunas buenas temporadas y participaciones, como veremos en la historia reciente en competiciones como la Europa League, yo creo que es las etapas más laureadas del club, los 60 y los 70, donde rozan la Copa de Europa y consiguen su última liga.
la 10ª y, como he dicho, la que les permite ponerse la estrella en el escudo. En el año 84 llegan las peores noticias, llega un descenso y una temporada más tarde iban a fichar a un futbolista increíble como es Roger Milla, un jugador que luego será un histórico del fútbol mundial. Se queda en esa temporada en los playoffs de ascenso hasta que vuelven a la Ligue 1 en la temporada 86-87. 10 años después, el equipo vuelve a descender y en esta década el mejor puesto va a ser únicamente un 7º puesto en la temporada 93, pero como digo, manteniendo la categoría, la primera división. Llegando ya al siglo XXI, su historia más reciente, arrancan en primera división, pero con un caos en cuanto a pasaportes, en temas económicos, desestabilizan al club y van a volver a segunda hasta el 2004, donde vuelven a Ligue 1. Esa temporada alcanzan las semifinales de Copa y un 6º puesto en Liga, destacando jugadores como Didier Zokora. En 2008 consiguen un 5º puesto con la incorporación de jugadores como Blaise Matuidi, lo conocemos en la actualidad y ya comenzaba su carrera. Una de las novedades esa temporada en el mercado de fichajes y le dio el acceso a la UEFA 26 años después. 2 años más tarde, en 2010, vuelve a tocar el primer puesto en Liga, aunque luego el equipo se frenó y acabaron 10º, y esa temporada destaca por la llegada de delanteros como Aubameyang y Sinama Pongol. En esa década el entrenador era Christophe Gaultier, en el banquillo que se vuelve a pelear por estar en la zona alta, peleando en 5º, 4º, 7º, en esa zona dijéramos media alta, peleando por competiciones europeas. Entra en Europa League con 2 5º puestos y una Copa de la Liga en 2013 y el año siguiente un 4º puesto en la 2013-2014. Tras mantenerse, como decía, en el top 10 hasta el 4º puesto, que es el mejor resultado de la historia reciente, en 2019 el equipo ha ido perdiendo solidez y en 2021 descienden de nuevo de una forma muy cruel. Descienden en la tanda de penaltis, estaban jugándose la eliminatoria de descenso, volvían a su estadio con 2 empates a 1 y en la tanda de penaltis el equipo que se va a segunda división, como digo, en su propio estadio, es el Saint-Étienne. En lo más reciente estuvieron 2 años en segunda, lograron ascender, pero solo duró un año. Esta temporada están jugando en segunda división y quieren volver a Ligue 1. Yo creo que más que merecido, solo por la historia y por cómo están jugando esta temporada, y han vencido 10 veces, así que es un histórico que debe volver a la Ligue 1. Hemos llegado hasta la actualidad y en la actualidad el entrenador es Philippe Montanier, que llegó en febrero al banquillo verd y quiere que con un fútbol ofensivo de momento mantener al equipo en la pelea por el ascenso directo, que ahora mismo está a solo un punto. Montanier lo recordamos por su paso en equipos como la Real Sociedad aquí en España y en Francia por el Stade Reims, el ascenso con el Toulouse, y este último paso pues ya es para lograr de nuevo un ascenso a Ligue 1 con el Saint-Étienne, y veremos si al año que viene le dan las riendas del equipo para tenerlo al equipo en la máxima competición. Al inicio de esta temporada no era el entrenador Montanier, empezó Eric Homerland. La verdad que se fue no por temas de resultados, cayeron a segunda la temporada pasada, lo mantuvieron hasta febrero y ahí es cuando entra Montanier y vamos a ver luego la plantilla y el estilo del equipo, un fútbol ofensivo, atrevido, y yo creo que puede ser un candidato claro al ascenso directo. Ahora mismo, a falta de 2 jornadas, solo están a un punto del segundo puesto. Todo pasa por hacerse un club grande jugando en casa, y la casa del Saint-Étienne desde 1933, cuando hemos hablado que era la fundación del club, se funda el estadio Geoffroy Guichard, construido en 1930.